sobre la importancia en qué nivel está tu fe. ¿Tú te has preguntado alguna vez eso? ¿Sí? ¿Te has autoexaminado si realmente tú dices que eres cristiano, pero aún tienes grandes dudas en tu fe? ¿O tú dices llevar muchos años siendo cristiano, pero aún ves que no hay promesas cumplidas de parte del Señor? ¿Sí hemos como pensado en eso? ¿O simplemente mi fe es una fe que cada día la estoy forzando por lograr lo que yo quiero, pero a través mío? ¿Qué creen ustedes? Entonces, hoy quiero compartir con ustedes esta palabra: ¿en qué nivel se encuentra tu fe? Amén. ¿En qué nivel se encuentra tu fe? Y a través de tu fe, iglesia, entenderemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Sí están de acuerdo? ¿Cierto? A través de tu fe tú vas a entender cuál es el propósito de Dios para tu vida. Y eso está claro sobre lo que la palabra de Dios nos dice. En Hebreos 11 no hay que quedarnos ahí, porque la palabra es muy clara. Amén. 11:6 dice la palabra de Dios: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa ¿a qué? A quienes le buscamos. Amén. Ahí está el propósito de caminar en fe. Ahí está el propósito de vivir en fe. Y sobre todo para estos tiempos aún tan complicados, aún más necesitamos vivir en fe, vivir por fe. Amén. Yo tengo, y es muy personal, y si ustedes pues no me lo aceptan, vuelvo y les repito, este es un concepto muy personal. Y dice, para mí, que la fe es una oportunidad, es ver una oportunidad donde otros ven problemas. Amén. ¿Sí? ¿No crees tú? No, eso lo podemos lograr, lo vamos a hacer, ¿cierto? Anímate, busquemos de Dios, ven aquí, oremos que lo vamos a obtener, ¿cierto? Pero muchos se quedan ahí en el problema. Y todos tenemos algún tipo de fe, todos nacimos con algún tipo de fe, para hacer lo bueno o para hacer lo malo. ¿O tú crees que los que hacen el mal no tienen fe para hacer el mal, para hacer daño? ¿Cierto que sí? Lo hacen y dicen, vamos a hacer eso, nos vamos a meter, y vamos a obtener algo, alguna ganancia. Claro, y tienen imágenes y colocan, en fin. Y eso es parte de una fe en ellos, pero para hacer daño. Por tanto, pensemos, iglesia, en dónde y en qué punto está hoy el nivel de tu fe. ¿Cuál es, si lo puedo decir así, cuál es el tanque de tu fe hoy? Amén. Nosotros en los cursos de Libres para Amar, en los lenguajes del amor, hablamos de cómo está el tanque de amor, cómo está el tanque de amor de mi esposa para podérselo llenar. Y caso contrario. Ahora pensemos realmente, utilizando ese concepto que trabajamos en parejas, ¿cómo está el tanque de tu fe hoy? Amén. Pensemos ahí. No levanten la mano, por favor. Y entonces hay tres conceptos o tres niveles sobre la fe. Y el primero es que muchos
tenemos una fe inconstante que lucha en el creer y en el no creer. Y chocamos. Sí creo, pero como no llegó en el momento en que yo lo esperaba, ya no creo. Ahora tengo que buscarme otro tipo de alternativas. ¿No creen eso? ¿No? ¿No les ha pasado, digo yo? Bueno, a ustedes no, a mí sí. Entonces es la duda de creer o no creer, y eso es una batalla que hay en nuestra mente. Mira lo que nos dice Santiago 1, del 6 al 8. Dice, pero que pida, ¿cómo tenemos que pedir? Con fe. Y cuando pedimos con fe, ¿qué sucede? Que no vamos a dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque ¿qué? Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Y muchos creo que hemos pasado por ese nivel de fe o aún todavía permanecemos en ese nivel de fe. ¿Cierto? No, es que me tocó hacerlo así porque… Ahora, lo grave de todo esto es que a veces esas palabras salen de una persona que dice ser cristiana. Entonces, si eso es así, no lo es. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo? El segundo nivel es una fe que está dispuesta a esperar las promesas de Dios. Eso sí que es lo más difícil. Es lo más difícil. El mundo nos llevó al inmediatismo. El mundo nos llevó a correr hacia lo que queremos y obtenerlo en el tiempo más rápido. ¿Cierto? Ya hoy en día la gente ya no espera ni el tiempo de un horno microondas. ¿Cierto? Le colocan 2 minutos, pero al minuto ya están… ¡Ay, sigue frío! Pues claro, usted no le dejó el tiempo que era, ¿cierto? Y eso nos pasa a nosotros. O sea, decimos esperar, pero no lo hacemos, y entonces, como dice ese concepto del mundo, maduramos biches en nuestra fe. Y el tercer nivel de fe es una fe que sin recibir aún la promesa, tú esperas porque sabes que Dios te cumplirá en lo que prometió. Amén. Y pregunto, pensemos en esos 3 niveles, ¿en cuál te encuentras tú? Si levantan la mano por el último, los felicito porque yo sigo pensando todavía en cuál estoy. Amén. Así es de que Hebreos 11:1, todos lo conocemos, y Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto que está escrito en Hebreos es el tercer nivel. Amén. Porque tú tienes la convicción que lo que Dios te prometió, en su tiempo Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Yo ayer me tensioné un poquito con Amparito, pero vi su tranquilidad, 4 de la tarde, 5 de la tarde y nada, 5:30 y nada, pero Amparito seguía muy motivada, muy elegante, recibiendo a todos sus invitados. La verdad que fue muy lindo. Y ese es realmente un nivel de fe. Es un nivel de fe. Amén. Es un nivel de fe de que tú estás orando por algo, no lo has recibido,
pero no te vas a confundir y vas a esperar que va a llegar porque Dios te dijo que lo iba a hacer. Amén. ¿Estamos? Amén. Amén. Así es. Entonces, pensemos y reflexionemos en algo, iglesia, en esta mañana. Para muchos no les resulta nada fácil tener la certeza de que cuando inician un proyecto va a obtener algún fruto. ¿Es así o no es así? ¿Cierto? Muchos empezamos un proyecto con el ánimo de ¿qué? De que eso se termine y que produzca además. ¿Cierto? Pero realmente, iglesia, muchas veces tenemos la certeza, pero muchas veces hay proyectos que no dan lo esperado, no dan el fruto esperado y se tiran todos los planes a la basura. ¿Por qué? Porque no esperamos. ¿Por qué? Porque realmente quisimos que todo llegase rápido y no estaban dispuestos a esperar, porque ni la experiencia ni la razón van a confirmar que lo que ellos quieren se van a obtener si no hay fe, una verdadera fe que venga de parte de Dios a sus vidas. Amén. La verdadera fe que Dios coloca en nosotros. ¿Sí? Y hablamos al comienzo de que nuestra fe es la que nos lleva a entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso es necesario el principio importante de tener fe para colocar esta fe en acción para lograr lo que hemos emprendido. Amén. Para lograr lo que hemos emprendido. Y vamos a Mateo 8. Sí, estamos ahí claros, o si hay alguna duda, por favor, hágamela saber, pero después de que termine el servicio. Mateo 8, 5 al 10 dice: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Pero mira el Señor tan hermoso. Él pasó por Capernaum, ¿por qué? ¿Para ver qué o para hacer qué? Para admirar la fe de este hombre. Amén. Ese fue el objetivo, ese fue el principio. Señor, no merezco que iré a sanarlo. Mira, le respondió el Señor. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, ¿y qué pasa? Y va. Y el otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Al oír esto, ¿qué hizo? Se asombró y se maravilló de la fe de este hombre. Y la verdad que este es el tercer nivel. En esto es que como cristianos tenemos que ir madurando, tenemos que ir creciendo. Este es el nivel que verdaderamente necesitamos, la fe de este centurión. ¿Y sabes por qué? Porque a través de esa fe tú y yo vamos a ver cumplidas las promesas del Señor. Yo he hablado mucho con el pastor Sergio y con los líderes de la iglesia también, de que el Señor para este lugar, para esta iglesia, este año, Él me prometió que iban a suceder cosas grandes. Y yo lo dije desde comienzo de año. Y muchos pueden decir, pero el pastor más charlatán, vea que no ha pasado nada.
pero yo sigo esperando el tiempo del Señor y yo sé que se van a dar. Y hay personas que a veces sin conocer este lugar han dicho, uy, usted, ¿y cuántos años lleva ya? Nosotros ya vamos a cumplir 7 años acá en Mosquera. Y hay personas que ni siquiera conocen al Señor y dicen, uy, ¿sabes qué? Espere cosas buenas del Señor. 7 años, en el 7º año el Señor va a mostrar su gloria sobre este lugar. Amén. Y así va a ser. Así va a ser. Así va a ser. Amén. Entonces, yo le creo al Señor y mi fe tiene que ir cada día llegando a este nivel del centurión, porque vamos a ver cumplir sus prodigios y milagros. Y en Marcos 11, 20, 26 sí que es interesante lo que la palabra nos va a hablar aquí sobre la fe. Marcos 11, del 20 al 26. Lo voy a leer en Reina Valera. Cuando se acercaban a Jerusalén, estoy leyendo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, de Marcos 11, del 20 al 26. ¿Dije Mateo? No, Marcos. Marcos, 11, del 20 al 26. ¿Ya lo tenemos? Amén. 20, y lo voy a leer en Reina Valera. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Recuerdan que el Señor pasó por ahí, vio que esa higuera no daba fruto y qué hizo? La maldijo. Y entonces Pedro, sanguíneo, se acordó y le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque es cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga que va a hacer, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué pasa? Va a venir, porque el Señor lo ha prometido, el Señor lo ha dicho y se cumplirá. Y cuando estéis orando, pero mira, aquí en el 25, para este cumplimiento, ¿cierto?, de estos 4 versículos viene la condición, ¿sí? Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Muy claro lo que el Señor les dice a sus discípulos. Ahora, Pedro se asombra de que cómo esa higuera se había secado, pero ya llevaban tiempos con Jesús. Amén. Ya estaban caminando con Él, pero aunque el Señor les dice: tened fe. No hay esa fe. ¿Por qué no creen? Si lo han visto. Y nosotros muchas veces vemos por otros los milagros del Señor, pero como fue a Él, no creemos que a nosotros nos pueda suceder. Entonces, ¿cuál es el nivel de tu fe? Amén. ¿Cuál es el nivel de tu fe? Y en el versículo 21, entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahora, lo primero es que la palabra de Dios siempre se va a cumplir. El Señor siempre va a bendecir
tu obediencia. Pero también el Señor, y no hablo de un castigo de rechazo, sino que el no caminar en obediencia es algo que no le agrada al Señor. Y entonces, como no le agrada al Señor, ¿cierto? Por nuestra desobediencia recibiremos nuestro pago también, así como lo recibimos por ser obedientes. Bueno, iglesia, amén. Mira lo que nos dice Gálatas 6 del 7 al 8. ¿Qué dice la palabra del Señor en Gálatas 6, 7, 8? Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno va a cosechar lo que ¿qué? Lo que sembramos. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. ¿Qué estábamos viendo ahora? Que recibiremos de todas maneras por lo que hemos hecho bueno, pero también vendrá por lo que hemos hecho malo, vendrá también ese rechazo de parte del Señor. Y el que siembra para agradar al Espíritu, el Espíritu cosechará vida eterna. La palabra de Dios siempre, hermanos, iglesia, siempre se va a cumplir. Amén. En el versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Y sabes qué? Que todo se va a hacer de la manera como el Señor lo ha dicho. Amén. Eso es lo segundo. Y es hermoso cómo Pedro se acuerda de esta situación, pero se asombra de lo sucedido. Y mira lo que pasó en Marcos 11, 13, 14, como recordándole al Señor algo, y el Señor no requería de eso. Pero ahí mismo en Marcos 11, 13, 14 dice, Marcos 11, 13, 14, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Y qué pasó? Y lo oyeron sus discípulos. Y el tiempo que había pasado era muy corto dentro de esa maldición de la higuera del Señor y nuevamente en ese encuentro de la higuera. Amén. Entonces, aquí este hombre le recuerda al Señor que se había secado, pero aún los discípulos estaban en ese proceso de aprender a confiar y creer en el Señor. Amén. Como muchos de nosotros estamos también. Amén. Como muchos de nosotros, porque es que muchos dicen, es que esto lo voy a hacer por fe. Y no oraron, sino la muletilla, es que es por fe que lo estoy haciendo. Y no ha recibido respuestas del Señor, el Señor no le ha dicho que lo haga. Pero como tengo una muletilla ahí, que es mi amuleto ahí, es por fe que lo estoy haciendo. Cuidémonos de eso, por favor. Que la vida cristiana no es eso. Y por eso hay muchos que hoy en día todavía creen en el horóscopo, tienen supersticiones, agüeros, lectura de la mano, en fin, leen libros de metafísica, en fin. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué decir a lo que Dios prometió? Si Dios lo que promete siempre lo va a cumplir. Amén. Mira lo que dice el Salmo 33, 10, 11. Y habrán muchos que se van a burlar de tu condición verdadera de cristiano. ¿Y qué importa eso? Si tú estás es para agradar y para vivir para el Señor. Que se burlen, mejor que se burlen.
No, no te dejes retar por ello, amén, porque tú tienes a Cristo en tu corazón y los que se burlan de ti no lo tienen, amén. Y entonces en el Salmo 33, 10, 11 dice la palabra del Señor: oye Señor, compadécete de mí, sé tú Señor mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza y me quitaste la ropa de luto y perdón, estoy leyendo pero muy lindo también. 33, 10, 11, hermoso. La palabra del Señor es esa. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre, porque los designios de su mente son ¿qué? Eternos. Amén. Y nuestra fe tiene que alcanzar para entender que viviremos una eternidad con Cristo. Amén. Ahí es ese principio. Ahora, entendamos que sus promesas son ciertas y verdaderas. ¿Qué les dijo a sus discípulos? Tened fe en Dios. ¿Y sabes qué? Con esto nos estaba asegurando que sus promesas son ciertas, están en el sí y en el amén, y por tanto tenemos que actuar siempre en fe, esperar su tiempo y recibiremos. Amén. Y recibiremos. Yo no sé todavía tú por qué estés orando, yo no sé si aún estás muy desilusionado, desilusionada, pero estés tranquilo, que si tú haces tu tarea de creer y esperar, llegará el tiempo. Amén. Llegará el tiempo. Lo tercero está en el versículo 23, 24. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga que le va a ser hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres, ¿cómo tenemos que pedir? Orando, primero que todo orando. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces lo tercero es actuar en fe. Tenemos que estar seguros que Dios está con nosotros y que a ese monte de problemas, a esas situaciones difíciles, adversas que muchas veces nos toca vivir en fe, si tú lo declaras y declaras la palabra de Dios, esos montes de problemas tú los puedes quitar del frente tuyo. Amén. Porque ahí es donde viene la duda, cuando estamos en problemas, cuando hay situaciones complicadas, cuando nada sale bien, cuando tú dices, pero ¿cómo es posible? Salí de una y vino la otra, me estaba esperando ahí, yo ya no sé qué hacer. Realmente esto nos lleva muchas veces a confundirnos y a perder esa confianza y esa esperanza en que Dios es el que trae los resultados a nuestra vida. Amén. Es Él es el único. Y veamos lo que nos dice Santiago 4:3. Santiago 4:3. Dice la palabra del Señor: y cuando piden, no reciben. ¿Qué pasa? Porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios deseos. Y entonces ese es el otro conflicto que hay en nosotros. ¿Qué le estás pidiendo al Señor que no ha llegado? Porque eso no está en el corazón del Señor. Hay situaciones por las que muchos hemos pasado, que nos ha traído mucho dolor, pero seguimos orando por ese dolor, no por una restauración.
Amén. ¿Y tú crees que el Señor va a actuar ahí? Yo creo que no. Amén. Yo creo que no. Así es de que cuando oremos, les dijo el Señor aquí a sus discípulos, perdonemos si tenemos algo contra alguno. Y el perdón es parte de un proceso de fe en nuestras vidas. Porque muchos seguimos heridos, pero queremos avanzar en nuestra vida espiritual. Y ese es el gran trancón, ese es el gran muro que hay entre nosotros y el Señor, la falta del perdón. Amén. El perdón sana, el perdón restaura, el perdón libera, pero es parte de nuestro crecimiento espiritual. Es un proceso de fe, iglesia, es un proceso de fe. Y no lo hagas simplemente porque la persona a quien vas a perdonar te dé un visto bueno de ese perdón, o te abrace, o te diga, uy, este de verdad es un cristiano, pero es esperando qué piensa él de mí. No, tú hazlo es para estar en paz con el Señor. Amén, porque Él nos lo está diciendo. Amén. Y ese es el proceso de fe. Si lo hacemos y nuestro corazón está limpio, vendrán cosas mayores a las que tú y yo podamos creer y entender. Amén. Y tenemos que tener claro lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros al dar su vida y perdonar nuestros pecados. Así es de que no te quede tan difícil. Si Él lo hizo, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué no lo haces tú? Y eso no quiere decir que mañana sea tu mejor amigo, tu mejor amiga. No. Te pusiste a cuentas con el Señor, eso es todo, y perdonaste. Amén. Ahora termino con lo siguiente. Es necesario evaluarnos diariamente cómo está nuestro nivel de fe, entendiendo, ojo iglesia esto, entendiendo que no tiene límites, porque la fuente de la fe se llama Jesús. Amén. Entonces no tiene ningún límite. No digas que no lo vas a lograr. No, piensa en que con el Señor nada es imposible para nosotros. Primera de Timoteo 6, 11 al 12. Primera de Timoteo 6, 11 al 12. Mira este encargo de Pablo, qué hermoso, y es el que el Señor hoy también nos hace a nosotros como su iglesia. Tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate ¿qué? En seguir la justicia. Mira lo que aquí Pablo le está diciendo a este hombre, cómo llevar verdaderamente una vida de fe y plena en el Señor. Seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Y pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna. Mira que él al final le decía, si tú obtienes y haces todo eso, la recompensa no te la va a dar nadie, ni tu familia, nadie. Piensa en la eternidad. Y eso es lo que tenemos que pensar, iglesia, en la eternidad, de pasar una eternidad juntamente con Cristo. Amén. A la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. ¿Y cuál fue esa declaración de fe? De hacer a Cristo su Señor. Amén. Como todos nosotros, iglesia, creo que lo hemos hecho. Hacer al Señor el Señor de nuestras vidas. Amén. Lo segundo es, Dios nos permite crecer y desarrollar la fe. Este es un proceso en la vida del cristiano por el cual necesitamos pasar, porque eso fue lo que el Señor enseñó. Amén.
Mira lo que nos dice Lucas 17:6, lo que el Señor les dijo a sus discípulos. Mira que el Señor no crean, bregó con la fe de sus discípulos. Amén. A pesar de ver lo que vieron, de estar al lado del Señor durante 3 años, sin embargo a ellos todavía su proceso de fe estaba en maduración. Amén. Y Lucas 17:6 dice: si ustedes tuvieran fe tan pequeña, mira el Señor hasta dónde los llevan, ¿sí? Ustedes han visto el grano de mostaza, ¿no? Es el que está por encima del pan de la hamburguesa. ¿Es ese? ¿Más pequeño? Es que como yo no como hamburguesa, pero bueno, entonces digamos que es más pequeño, pues, que es más pequeño. Imagínense ustedes. Y el Señor los lleva a ese nivel. Si usted la tiene así, cree que cosas grandes van a suceder. Si tú empiezas por ahí, cosas grandes van a suceder. Amén. Y entonces es un proceso en la vida del cristiano en el cual necesitamos creer y alimentar con nuestras palabras esas semillas cada día de fe en nuestras vidas. Amén. Es eso. Si lo hacemos, nuestra vida cristiana será diferente, pero tenemos que actuar. Amén. Y por último, una fe fortalecida en Dios crece. Ojo a esto, una fe fortalecida en Dios. Dijimos que la fuente es Él y que como es Él la fuente, nuestra fe es ilimitada, ¿o no? ¿Cierto? Porque viene de Él. Amén. Crece y espera sus promesas. Aun cuando todo esté en contra, no dude que se cumplirá lo dicho y prometido por Él. No lo dude. No sé cuál hoy es tu conflicto, no sé qué estás esperando hoy del Señor. No sé, por eso la reflexión es: ¿en qué nivel de fe te encuentras? ¿En qué nivel de fe te encuentras? Y en esto hay un hombre que nos da realmente grandes enseñanzas, que fue Abraham. Y termino con Romanos 4, 18 al 21. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir con lo que le había prometido. Amén. Démosle alabanza al Señor. Démosle alabanza al Señor, porque hoy muchos nos llamamos cristianos, pero sin fe. Muchos nos llamamos cristianos, pero dudamos. Muchos nos llamamos cristianos, pero aún todavía somos autosuficientes para actuar bajo nuestros principios. Muchos todavía no tenemos ese clip de la espera en el Señor. Y hay que hacerlo. Tú puedes hoy decirme que estás en grandes problemas. Y yo lo único que te digo es: oremos por la fe, por tu fe y por mi fe, para que Dios haga lo que tiene que hacer. Recuerda que habrá cosas que el Señor nos va a quitar, pero lo que Él nos quita nos va a dar cosas mejores, cosas mayores y cosas más importantes que tú
no tenías, ni siquiera había pasado por tu mente. Seamos agradecidos con lo poco, con lo mucho o con lo mínimo que tú tienes, pero siempre pasando por ese proceso de fe, entendiendo que el Señor es quien coloca en ti ese corazón para agradarle a Él. Él va a colocar en ti esa fe que tú y yo necesitamos para caminar diariamente, para que no nos desviemos de su propósito, porque el mundo nos está absorbiendo. El mundo nos está absorbiendo. Ya es impactante cómo hay iglesias en el mundo que hoy están predicando sobre la inteligencia artificial, en la inteligencia comparada con qué, con llevada al extremo de la inteligencia espiritual. Grave eso, grave eso. Créanme, hay pastores que creen que esa es la salida hacia detener tanto mensaje que hoy tenemos, pero esa no es la salida. La salida está basada en la palabra del Señor. Es aquí, es esto lo que te va a llevar a ti a realmente a ver las cosas de una manera distinta, donde vamos a ser llenos, donde vamos a ser plenos. ¿Abraham le creyó al Señor? Abraham creyó en esas promesas, a pesar de que en un momento él pudo haber dudado. ¿Recuerdan que en esa promesa Sara se sonrió? Ahora, juzgamos, ¿fue felicidad de saber que ya aún a su edad podía ser madre? ¿O simplemente, ay, Dios tan divino, motivándome a lo que ya no puedo? Pero es el caminar en ese proceso de fe que necesitamos avanzar. Los días son difíciles, los días son complicados y tu escudo es tu fe. Pero evangelicemos, busquemos al perdido, levantemos esta casa de oración. Es del Señor, pero el Señor te ha hecho responsable al estar acá. Te ha hecho responsable. No es, que lo haga ya el pastor, que lo haga ya Esperancita, Orlando, que lo hagan ellos. Y es que como el pastor no volvió a saludarme ni a visitarme, no se molesten por eso. Tu responsabilidad no está en el pastor, está en el Señor. Amén. Nosotros simplemente somos unos instrumentos puestos por el Señor. Y claro que tenemos que hacer nuestro trabajo, desde luego que sí lo tenemos que hacer. Porque al fin y al cabo le seguiremos cumpliendo a Él. Delegado en el trabajo hacia ustedes, pero también este es un camino de doble vía. Ustedes también necesitan respuestas de parte del Señor. Amén. Entonces, ¿en qué nivel está tu fe? ¿Qué consideras tú? ¿Cómo estás? ¿Avanzamos?